Teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que junto a su escuela establece un teorema al que le dio su nombre. He ahí por qué el nombre de Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras puede ser utilizado para obtener cualquier lado de un triángulo rectángulo. Solo se puede utilizar en triángulos rectángulos. Las ecuaciones son las siguientes. Para hallar A, o sea, el lado A o cateto A, va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Para hallar B, o lado B, o cateto B, como se quiera llamar, va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y para hallar C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí tenemos un triángulo donde vamos a identificar cada uno de los lados y el nombre que corresponde. Y aquí tenemos el lado A y el lado B. Estos dos lados los podemos llamar también catetos. Cateto A y cateto B. El orden aquí no importa, porque también se puede, donde tenemos el A lo podemos llamar también cateto B, y donde tenemos B lo podemos llamar cateto A. Y la línea inclinada, que va a ser siempre el lado CO, se va a llamar o se llama hipotenusa. Entonces la línea inclinada que aparece en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa y se va a identificar con la letra C. Y aquí tenemos un pequeño resumen. Los catetos o los lados A y B se llaman catetos y el lado C se llama hipotenusa o la línea inclinada. Esa es la que se va a llamar hipotenusa. Tenemos el primer ejemplo. Hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo que mide 16 metros de altura y 12 metros de base. Tenemos aquí nuestra figura, que podemos utilizar una pequeña figura solo para identificar las medidas y poder guiarnos para ver qué es lo que nos preguntan. Entonces aquí dice que el lado C. Vamos a sacar nuestros datos. El cateto A mide 16 metros, cateto B 12 metros. Nos están preguntando la hipotenusa o el lado C. Para hallar la hipotenusa, usamos la siguiente ecuación que dice que C igual raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Al sustituir los valores, vamos a agregar el valor de A y el valor de B. Y nos queda de la siguiente manera que C, o como ya sabemos que se llama hipotenusa, entonces hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de el valor de A dentro de paréntesis y afuera elevado al cuadrado, más el valor de B dentro de paréntesis y afuera elevado al cuadrado. Ahora realizamos las potencias, que sería 16 al cuadrado, esto es igual 256. Y como estamos multiplicando metro por metro, nos da metro cuadrado. Más 12 metros por 12 metros, esto es igual a 144 metros cuadrados. Ya realizamos las potencias, ahora vamos a realizar la suma. 256 metros cuadrados más 144 metros cuadrados es igual a 400 metros cuadrados. Y ahora realizamos la raíz y decimos raíz cuadrada de 400 metros cuadrados es igual a 20 metros cuadrados. Entonces la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 20 metros cuadrados. Pero aquí se va a demostrar por qué solo queda metro. Recuerden que tenemos el exponente de la m, que es al cuadrado, y el índice de la raíz, que no se escribe, pero sabemos que es 2 porque estamos hablando de raíz cuadrada. Esto pasa a ser el denominador del exponente de la m, por eso que quedan 2 medios, o 2 dividido entre 2. Y si hacemos esta división, pues es igual a 1. Entonces aquí eliminamos estos 2 y por eso me queda solo metro. Siguiente ejemplo. Hallar el cateto A de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 13 centímetros y el cateto B 12 centímetros. Aquí hacemos uso de una pequeña gráfica para poder identificar
cada uno de los datos que nos está dando el problema. Dice hallar el cateto A. Entonces la pregunta es, el lado A no lo tenemos. Nos dan el lado B, que es 12 centímetros, y nos dan la hipotenusa. ¿Y qué es la hipotenusa? Siempre va a ser la línea inclinada de un triángulo rectángulo. Y es 13 centímetros. Ya ubicamos nuestros datos. Entonces aquí sacamos las variables, que A es lo que tenemos que encontrar, B que es igual a 12 centímetros y C que es igual a 13 centímetros. Hacemos uso de nuestra ecuación para hallar el cateto A, que va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Sustituimos esas letras por los valores que tenemos en los datos y nos va a quedar de la siguiente forma. A va a ser igual a raíz cuadrada de el valor de C, que es 13 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, menos el valor de B, que es 12 centímetros, todo esto elevado al cuadrado. Realizamos las potencias haciendo siempre uso de la calculadora. Y decimos 13 centímetros por 13 centímetros es igual a 169 centímetros cuadrados. Menos 12 centímetros por 12 centímetros es igual a 144 centímetros cuadrados. Realizamos aquí una resta. 169 menos 144, esto es igual a 25 centímetros cuadrados. Sacamos la raíz cuadrada de 25 y esto es igual a 5 centímetros. Demostramos aquí el exponente del centímetro entre el índice del radical. 2 entre 2 es igual a 1. Esto desaparece y solo me queda centímetro lineal. Entonces, ¿cuánto mide este cateto? El cateto mide 5 centímetros. Siguiente ejemplo. Hallar el cateto B de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 18 centímetros y el cateto A 13 centímetros. Sacamos nuestros datos, para ello usamos una pequeña gráfica para poder identificar los datos que nos da el problema y así se nos hace más fácil para ver qué es lo que tenemos que hallar. El cateto A pues nos lo dan, que mide 13 centímetros. Nos están preguntando el cateto B y la hipotenusa, que mide 18 centímetros. Recuerde, hipotenusa siempre va a ser la línea inclinada de un triángulo rectángulo. Tenemos nuestros datos. A igual 13 centímetros, B nos están preguntando, entonces no aparece este dato, y la 2C o hipotenusa 18 centímetros. Hacemos uso de nuestra ecuación que dice cateto B va a ser igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Cambiamos los valores, que no es más que quitar la letra y agregar el valor que tiene dicha letra. Y nos queda de la siguiente manera, que cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de el valor de C, que es 18 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, menos el valor de A, todo esto elevado al cuadrado, que es 13 centímetros. Realizamos las potencias. 18 al cuadrado es igual a 324 centímetros cuadrados. Y 13 al cuadrado es igual a 169 centímetros cuadrados. Realizamos dicha resta y nos queda 155 centímetros cuadrados. Al realizar o sacar la raíz cuadrada de esto, me queda que B va a ser igual a 12.45 centímetros cuadrados. Entonces, el cateto B mide 12.45 centímetros. Nuevamente, aquí queda demostrado que tenemos el exponente del centímetro entre el índice del radical, que es 2, y decimos 2 dividido 2 es igual a 1, entonces esto desaparece y ahí me queda solo centímetro. Vamos con un problemita. Y dice, ¿cuánto hilo se debe tener como mínimo para volar un barrilete que llegue a 100 metros de altura y a 30 metros de distancia? Sacamos nuestros datos, hacemos también uso de nuestra gráfica, que al final, pues la figura que nos da ahí con el barrilete
el barrilete, el hilo y la persona, pues nos da una figura que es un triángulo rectángulo. Y ubicamos los datos para poder entender el problema. Una altura que dice que el barrilete tiene que estar a una altura de 100 metros. Y una distancia que sería entre la línea vertical que forma el barrilete con la persona, que sería la base, 30 metros. Nos están preguntando cuánto hilo. Y el hilo pues me está haciendo la línea inclinada, que no es más la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ya tengo ubicado mis datos, entonces ahora sí ya puedo ver qué ecuación es la que me va a servir. Entonces ahora sí, mis datos, que el cateto A es 100 metros, o sea la altura, y el cateto B, que es la base, 30 metros. La pregunta es el lado C. Y para hallar C, o la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. También podemos decirlo o interpretarlo de la siguiente manera. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Sustituyendo los valores, tenemos que A vale 100 metros, dentro de paréntesis lo vamos al cuadrado, y B vale 30 metros, todo eso dentro de paréntesis lo vamos al cuadrado. Ahora hacemos las potencias, y 100 al cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados, más 30 y 30 al cuadrado es igual a 900 metros cuadrados. Hacemos esta sumatoria y nos da que es igual a 10.900 metros cuadrados. Sacamos la raíz cuadrada a este ejercicio, y raíz cuadrada de 10.900 metros cuadrados es igual a 104.4 metros. Nuevamente aquí demostramos, tenemos el exponente de la m entre el índice del radical, que es 2, y 2 dividido 2 es 1, entonces nos queda solo metro. Entonces, respuesta a este problemita, se necesitan 104.4 metros de hilo para volar el barrilete y para que esté a una altura de la tierra de 100 metros. Siguiente ejemplo. Una persona camina por la montaña y observa que proyecta una sombra. Si la persona mide 1.70 metros y el extremo de la sombra se encuentra a 3 metros del extremo de su cabeza. Pregunta, ¿de qué longitud es la sombra que proyecta? Nuestros datos, y hacemos uso de una pequeña gráfica que al final es un triángulo rectángulo para poder identificar los datos. Tenemos la altura de la persona, que es 1.70 metros. Nos preguntan qué tamaño es la sombra que proyecta esta persona. Y dice que desde la cabeza hacia el extremo de la sombra tiene una medida de 3 metros, que viene a ser la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos nuestros datos. El cateto A, que mide 1.70 metros, el cateto B, que es lo que vamos a encontrar, y la hipotenusa, que mide 3 metros. Hacemos uso de nuestra ecuación para hallar el lado C, o cateto B, que es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Sustituyendo los valores me queda lo siguiente, que B va a ser igual a la raíz cuadrada de el valor de C al cuadrado, que es 3 metros, menos el valor de A, que es 1.70 metros, todo esto elevado al cuadrado. Realizamos las potencias, y 3 al cuadrado es igual a 9 metros cuadrados, menos el cuadrado de 1.7 es igual a 2.89 metros cuadrados. Realizamos la resta, y me queda que la resta es 6.11 metros cuadrados.
Sacamos raíz cuadrada a esta cantidad y me queda que B va a ser igual a 2.47 metros cuadrados. Nuevamente aquí representamos porque solo queda metro lineal, no es metro cuadrado, solo es metro. Y digo 2, exponente 2 de la m entre el índice del radical. Esto se elimina y solo queda metro. Entonces, respuesta al problema es que la sombra que proyecta esta persona es de 2.47 metros. Siguiente ejemplo. Una escalera de 18 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de esa pared. Calcular la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Como que está un poquito difícil ese problemita, pero ahorita lo vamos a interpretar. Sacamos los datos, nuevamente un pequeño triángulo, rectángulo para poder identificar lo que nos da el problema. Nos están preguntando qué altura o hasta dónde llega esa escalera. Y que está desde la base de la pared al extremo de la escalera hasta una distancia de 9 metros. Y que la escalera mide 18 metros. Entonces la escalera hace la función en un triángulo rectángulo de una línea inclinada y esto se llama hipotenusa. Ya ubicamos los datos. Entonces la variable es A, no lo sabemos, B que mide 9 metros y C que mide 18 metros. Hacemos uso de la ecuación para hallar el lado A o cateto A, que va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. O también podemos decir cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. Cambiamos los valores y nos queda de la siguiente manera. El valor de C, dentro de paréntesis, elevado al cuadrado, que es 18, menos el valor de B, dentro de paréntesis, elevado al cuadrado, que es 9. Realizamos las potencias y 18 al cuadrado es igual a 324 metros cuadrados, menos el cuadrado de 9, que es 81 metros cuadrados. Realizamos la resta y me queda 243 metros cuadrados. A esta cantidad le sacamos la raíz cuadrada y es igual a 15.59 metros. Nuevamente demostrado, porque solo queda metro. 2, que es el exponente de la m, entre el índice del radical, que es 2, y 2 dividido 2 es igual a 1. Entonces, la escalera alcanza una altura de 15.59 metros sobre la pared. Gracias. Chonte. Thank you.